Bienvenidos a todos a esta clase de estructuras de datos y lo que vamos a ver en esta materia, como ya saben, es más que todo el lenguaje C++ y vamos a comenzar un poquito a retomar lo que veníamos hablando, que era el tema de los compiladores y de los traductores. Había dicho que C era un lenguaje que era semi-compilado, o sea que era un poco interpretado, un poco compilado. Y acá podemos ver dos tipos de traductores: los compiladores, que traducen todo el programa completo al mismo tiempo y lo pasan desde un programa fuente a un programa objeto. Recuerden que nosotros tenemos un lenguaje de código de máquina, que la máquina solo entiende ceros y unos, depende del hardware de la máquina, y tenemos lenguajes que son más bien de alto nivel, que son lenguajes más orientados a los seres humanos. Como nosotros no entendemos de ceros y unos, nos volveríamos monos para entender todas esas cadenas, necesitamos escribirlo en un lenguaje que nosotros entendamos y que exista algo que nos traduzca nuestro lenguaje al que la máquina entiende. Y ahí es donde entra el juego de estos traductores o estos compiladores. Compilador lo que hace es convertir todo un programa fuente a un programa objeto. Este programa es el que generalmente tiene las extensiones de C o CPP. En Java van a tener .java, hasta que se convierte en un programa ejecutable. También tenemos los intérpretes, que lo que hacen es hacerlo online. Son más lentos por esto, porque lo que van a hacer es agarrar línea por línea e ir traduciéndolo hasta que quede el programa, es decir, a medida que lo vaya ejecutando, ¿sí? Entonces por eso son un poquito más lentos, y C++ o lo que tiene es algo que es semi-compilado. Algunas partes se traducen, otras se compilan, ¿cierto? Tenemos un programa fuente, esto es lo que decía yo recién, tenemos los que tienen la extensión .c en C o CPP en C++, que son programas muy parecidos, pero uno es la evolución, digamos, de C++. También tenemos estos ficheros que son los OBJ, generalmente nosotros no los vamos a ver. ¿Y qué va a pasar con estos OBJ? Lo que pasa es que a veces nosotros vamos a tener librerías, bibliotecas, funciones, distintos archivos que puedan llegar a estar en un proyecto, y que al momento de compilar esos huecos se rellenan con llamadas o invocaciones entre los distintos módulos. Por ejemplo, yo tengo un módulo y otros que están acá escritos. En este módulo, cuando yo invoco o llamo a otros módulos, esto lo tiene que hacer en el momento en que yo estoy haciendo esta depuración, ¿no es cierto?, esta compilación, para que ahora ya quede completito la integración entre estos módulos, y por último se pueda volver un programa ejecutable, ya que este programa sin los otros que están referenciando no sirve, necesita estar linkeado. Entonces, bueno, viene esta parte de lo que sería el montaje o el linkeo entre estos programas. Entonces, recapitulando, programa fuente se compila a un objeto y ese objeto se puede convertir en un ejecutable. El compilador lo que va a hacer es esto: corregir la sintaxis. Es decir, lo que va a hacer es que va a encontrar errores, nos los va a marcar en rojo, subrayado y demás, y cuando yo los logre corregir todos, va a compilar y se va a convertir al programa objeto. O sea que está bueno porque nos va marcando los errores. Pero hay errores que vamos a ver que son mucho más peligrosos, que son errores que hacen que, no sé si les ha pasado, que hacen un programa, lo ejecutan, compila, ejecuta y se cierra abruptamente. Y no entendés de dónde, qué pasó, por qué viene el error. Bueno, esos son los más difíciles por ahí de encontrar. Así que bueno, acá vemos que tenemos distintas fases por las que va a pasar un programa, como editar el programa, donde yo lo puedo escribir, preprocesarlo, es ir haciendo todo este proceso. Se refiere a cuando lo va marcando el mismo compilador en rojo, algo, falta un punto y coma, ya nos está marcando que falta el punto y coma, ¿no? Entonces este es el preproceso, sin que yo haga nada me empieza a marcar. Cuando compila, se convierte en el programa objeto, se enlaza con los otros módulos y luego se carga en memoria para, por último, ejecutarse. ¿Se entiende eso? Ustedes digan que sí, si no me frenan, porque yo tiendo a hablar muy rápido. Bueno, entonces acá explica un poquito, yo esto después se lo subo, no está subido, así que se los voy a subir porque la verdad es que me gustó en ese momento cuando lo hice. Teníamos acá el tema de la edición, el preproceso, ¿no es cierto?, que vamos haciendo acá cuando van a detectar los errores, el tema de la compilación, cuando el programa C se convierte realmente a un lenguaje de máquina, un lenguaje que puede entender la máquina. Ese es el programa OBJ. Si nosotros abrimos un archivo OBJ no va a entender nada, ¿sí? El enlace o el linkeo hacia los otros módulos o funciones, por ejemplo, porque puede ser una función que esté en otro lado. Por ejemplo, cuando usamos otras librerías que vayamos a incluir a través de los includes, ¿no es cierto? Ahí tenemos otros programas que están escritos en módulos aparte, y este enlazador lo que va a hacer es
integrar estos distintos módulos que proveen funciones para que mi programa ande. Por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos hay un montón de funciones. Ustedes dicen, ¿qué son las librerías? Bueno, las librerías son un montón de métodos y cosas que ya hizo alguien. Y las hizo, y por ahí las podemos reutilizar y nos hace la vida más sencilla a los programadores. Cada vez los programadores necesitamos que ya valernos de otras funciones que hayan hecho otros programadores, ¿sí? Porque si empezáramos de cero tardaríamos un montón. Imaginen si nosotros tuviéramos que, naciéramos y tuviéramos o tuviésemos que empezar desde cero. Nadie nos enseñara nada en la escuela, nadie nos enseña, yo me puse a pensar en eso muy loco, ¿no? Nadie nos enseña a hacer las cosas y tenemos que aprender por sí mismos, ni siquiera tendríamos los que tenemos hoy por hoy. O sea, tendríamos que inventar la rueda y crear el fuego. O sea, seríamos crías de una, seríamos lo mismo que qué sé yo, crías, Cavernícola. claro, cavernícolas, crías que no tienen, así lo leí yo, esto lo leí en algo de psicología y dije, ¿quién me está hablando? Bueno, es eso, somos crías que están ya prefabricadas, digamos. Entonces, nosotros cuando nacemos ya nos empiezan a inculcar un montón de cosas para que no arranquemos de cero mata cero, sino que ya sabemos mucho más que otras generaciones nos fueron legando a nosotros. Nada que ver con el tema, pero eso pasa. Poético estás hoy. Eso pasa también con los programadores. Imaginen que yo no tuviera todas estas funciones y todos estos métodos que alguien hizo, nos tendríamos que romper la cabeza para hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos estos includes para incluir métodos que ya hizo Pepe, Juan y Pedro, que murieron en Balsa de qué año, pero que hicieron y dejaron sus librerías para que los programadores de hoy puedan ejecutar el programa, ¿sí? Entonces, bueno, se ejecuta y demás. ¿Qué pasa con los lenguajes de alto nivel? Los lenguajes de alto nivel tienen un montón de instrucciones, pero muchas instrucciones. Ustedes ya vieron todas las funciones que les tira Java para cuando ponen el IntelliSense. Bueno, con este lenguaje también pasa lo mismo. Entonces tiene un montón de instrucciones en donde con una cosita se hace todo. Una sola función me hace todo. En cambio, si yo no tuviera eso, si yo no pudiera poner estos importes, estos includes, y voy a tener que hacerlo yo y capaz que tengo que escribir, no sé, 20 líneas de código por algo que puedo llamar, que ya lo hizo alguien. Entonces, bueno, generalmente todo lenguaje de alto nivel tiene un gran amplio repertorio de instrucciones y los programas son como cortitos, ¿sí? En cambio, en un lenguaje de bajo nivel, como vi que nombraban el otro día, COBOL o, qué sé yo, ensamblador, eran programas larguísimos, porque tienen pocas instrucciones, es decir, tienen solo hay 17 opciones para ejecutar o hacer, entonces eso lo tengo que hacer muchas veces, como si yo no me pudiera valer de un repetir, tendría que escribir todo 20.000 veces. En cambio, gracias a las estructuras de iteración, de control, escribo algo y yo ya sé que eso se vuelve a hacer una y otra vez, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de acá de un repertorio de instrucciones muy amplio, contrario a los lenguajes de bajo nivel. Son muy versátiles y una cosa más es que no dependen de la máquina. Es decir, yo no sé, no me importa si el hardware que tengo era de una plaqueta o de la otra, si era del fabricante de, qué sé yo, de Intel o si es de AMD. El programa corre sobre otra capa de software que es independiente de la máquina. Y ya el mismo compilador va a traducir este lenguaje de alto nivel, de Java o de C++, y lo va a traducir al lenguaje de la máquina esa. Porque si yo lo tuviera que escribir en el lenguaje de esa máquina, capaz que la de al lado no lo entiende, ¿sí? Porque son de distintos fabricantes, como controles remotos de distintos televisores. No se entienden, están hechos, hacen lo mismo, pero uno lo hizo un fabricante, otro hizo el otro. Bueno, con las compus pasa lo mismo, entonces los lenguajes de alto nivel me independizan del hardware en el que estén corriendo, ¿sí? Las librerías contienen un montón de código, algunas librerías son de pago, es decir, te las venden por 0,99 de dólar, pero que tienen unos métodos que son copados, entonces me voy a comprar una librería porque la verdad que me va a servir. O me la voy a descargar. Es raro que te vendan una librería, pero bueno, por ahí hay cosas que tienen, que están buenas y que, bueno, no todas son gratuitas, ¿sí? Pero la librería más importante con la que nosotros vamos a trabajar es con la librería estándar, ¿sí? Seguramente ya la estuvieron viendo y que la vamos a tener que invocar porque esta librería estándar está en casi todas las versiones de C++
y está disponible, y que tiene un montón de cosillas adentro que nos van a permitir declarar distintos tipos de datos y demás, pero que esta librería estándar además nos tiene el tema de la sublibrería, digamos, de IOStream, que nos va a permitir hacer la entrada-salida. Un programa en el que yo no puedo teclear nada por pantalla o que no me puede mostrar algo, ya estamos en el horno. Entonces, por eso estas son incluidas con el mismo compilador. Y hay otras que, bueno, que no son tan importantes, pero que pueden tener algunos métodos que están buenos para incluirlas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí entienden? Sí, profe. Bárbara está acá, callada, no quiere decir nada. Bueno, errores de sintaxis. Vamos a encontrar de que... Murieron las neuronas. ¿Saben lo que es la sintaxis y la semántica? Sí lo hemos explicado, ¿no? Distintas sintaxis. Hablamos de la sintaxis con la estructura de un lenguaje, ¿sí? La forma en que se escriben y se leen los programas. Entonces, la sintaxis es distinta en Java que en C++, es distinta en HTML que en Ruby que en JavaScript, ¿sí? Tienen sintaxis diferentes, incluso la sintaxis de Gobstones es diferente ahí. Entonces, bueno, la sintaxis es cómo se leen y se escriben y dependen obviamente del lenguaje de programación. Si yo trato de escribir el public static void main acá dentro de C++, me va a decir, oiga, ¿qué es esto? Yo no hablo con este lenguaje. Ahora, la semántica nos dice lo que hace un programa, hace lo mismo, ¿sí? Entonces todos los programas, probablemente un mismo programa tenga la misma semántica en distintos lenguajes, pero distintas sintaxis. Así que siempre diferenciar sintaxis de semántica. Y hay un montón de errores de sintaxis que quiere decir, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los errores de sintaxis? Olvidarse un punto y coma. Olvidarse un punto y coma, olvidarse una llave, si es que usa llave. Hay lenguajes que no usan llaves, hay lenguajes que son indentados. Es decir, yo simplemente dejando los espacios hacia la derecha, el programa ya sabe que eso va dentro de una estructura de cosas, ¿sí? Bueno, el compilador nos va a ayudar y nos va a decir, oiga, tiene error acá, tiene error acá. Hasta en eso nos ayuda. Piensen en los pobres programadores de antes que no tenían eso. Programar en un bloc de notas, programar sin nadie que te diga dónde, por qué no anda. Era bastante engorroso. Así que la vida del programador de hoy es como tirarse y esperar a que el programa haga todo por nosotros. Por eso nos volvemos dependientes del IDE. Y yo les dije a los profes de laboratorio, no les digan los trucos, no les enseñen los trucos, que se aprendan los comandos y después se los decimos, ¿sí? Ahora ustedes ya saben que pueden insertar código, que pueden escribir SOUT y un tab y ya se les hace el system out println. Eso lo aprendí hoy yo, profe. Entonces Es un ahí golazo. viene la Los mala... getter y los setter, que los constructores sean automáticos. Es El fabuloso. Mumuki nos hizo Lo renegar único eso, profe. positivo del día. Eso es lo Los que getter tenía y de los lindo setter. Mumuki, lo tenían que escribir así ustedes. Unos códigos tremendos tenemos que hacer. Olvidá. En cambio acá haces insert code y listo. Calito. Chao. Díganme que aman Java ahora, porque eso no lo van a No. tener. No. El mejor lenguaje. No. Simplifica la No vida. nos confundamos. Bueno, estos errores de sintaxis nos los va a avisar el mismo IntelliSense de Java y nos va a decir, ay, qué errores tienen acá. Bueno, en otros lenguajes también tienen esto, el compilador se va a encargar. Algunos están más evolucionados que otros, obviamente no pesa lo mismo un IDE que el otro. Vi que el otro día también preguntaban si podían usar Visual Studio. Sí, hay un montón de IDEs que te compilan varios lenguajes. El mismo NetBeans no solo sirve para Java, sirve para muchos otros. Pero también así es de más pesado y necesitas una máquina de más rico. ¿Qué es lo que tiene nuestro compilador de C++? Que es livianito y entra en cualquier máquina. Y muchas veces tenemos alumnos que no tienen computadoras copadas o que no tienen por ahí la situación económica para comprarse una Pentium no sé cuánto o un Intel i7. Entonces, igual con un i3 ya andan, pero este compilador entra en cualquier netbook directamente, o sea que está muy bueno para programar y no es tan pesado, ¿sí? Por eso lo cambiamos, porque inicialmente en estructura se daba Visual Studio y era mucho más potente, pero siempre nos encontrábamos con este problema. Además de los errores de sintaxis, que son los más graves, el programa no compila si encuentra estos errores, pero que es lo bueno es que nos avisa. Tenemos los warnings o los avisos, ¿sí? Estos warnings lo que hacen es advertirnos que hay una función obsoleta, que algo no lo pongas así porque está horrible, pero igual anda, ¿sí? Estos son errores, pero no tan graves. Errores de enlazado nos dice que por ahí Con warning anda. anda. Y los warnings te los va a marcar como amarillo. Van a encontrar warnings siempre que son como advertencias, ¿sí? Oiga,
Por ejemplo, lo vamos a encontrar mucho en Java con el tema de las fechas. Vamos a tener un montón de librerías de fechas. Pueden trabajar con date, con local date, con SQL date. Y hay un montón de distintas cosas que van a ver que tienen, y esos vienen de distintos módulos. Lo que pasa es que Java, hasta el entorno de NetBeans, porque es NetBeans el que les hace la vida feliz a ustedes, les va a ayudar, les va a decir, oiga, ¿quiere usar la clase Scanner? ¿Quiere usar, no sé, tal cosa? Tiene que incluir la librería. ¿Se la incluyo? Y te la incluye a vos también. Ni siquiera tuviste que escribir la librería que te hacía falta, porque ya el mismo Yo IDE. dije que el amigo era NetBeans y no Java. Así que, pero bueno, esas cosas suelen suceder, que nos ayuda mucho. Entonces después es como que, por eso nunca vamos a ser hackers de esos que vemos en las películas que hacen y te hackean el Pentágono. Eso no, no lo podemos hacer nosotros, dependemos, nos atamos a una cierta tecnología, ¿no? Bueno, ¿Eso es mentira lo de los hackers entonces? no, que hay. Yo empecé a ver esto de la serie de Mr. Robot. Sí, hay gente que voy como por el capítulo 5 y ahí la dejé, pero la cantidad de cosas que hacen son unos guasos. Y bueno, ¿En Netflix? Startup, esa por ejemplo. eso está buena. Está Bueno, buenísimo. hay que ver, porque cuando justamente empezás a entender del lenguaje y demás, después decís, ¿esto es posible o no es posible? Y te vas dando cuenta de qué es ficción y qué se puede hacer. Bueno, fuera de eso, entonces tenemos errores que van a estar en ejecución. Estos son los que terminan abruptamente, que es lo que yo les estaba diciendo, que es difícil de detectar, porque si el programa se me cierra, no sé por qué está pasando, pero hay que estar viendo a ojo ahí también algo que me detecte qué es lo que está pasando. Por eso es importante que nosotros no solo aprendamos la sintaxis de un programa, sino también entender a leer esos errores. Ya me está marcando esta excepción. ¿Por qué? Una index array a bound of limits. Es que está cayendo fuera de los límites del arreglo. Me estoy ¿Estás pasando. bien? ¿Qué te pasó? Claro, decís, el while se ejecutó una vez de más y yo traté de meter un elemento en el arreglo y ya no hay lugar. Y me larga que se cae del tablero de Momoki. Me hace el boom, ¿sí? Volvemos a Gobstone, pero es eso, ¿no es cierto? Que yo trate de caerme de los límites. Y así como eso, hay muchas excepciones que si yo las aprendo a leer, si yo las aprendo a detectar, si yo las aprendo a prever, voy a ser feliz porque ya no me van a volver a pasar. Ya con la cancha uno va aprendiendo eso, ¿no? Así que bueno, estos son un montón de errores que pueden pasar. En C vamos a tener un montón de componentes, por ejemplo, las palabras claves. ¿Reconocen algunas de estas palabras? Me supongo, Break. ¿no? Break. Sí, Quiero un break. if, Break. char, int, Bueno, long, sí, lo de los atributos, todo eso. estas que son, Vector, Tipos, vector, los tipos. exacto, yo no puedo declarar una variable que se llame int de tipo void int. while. ¿Sí? Van a decir, oiga, eso es un tipo de datos, no es válido para declarar variables, ¿sí? O identificadores, porque básicamente una variable es un identificador, un nombre, algo que yo le doy a ese nombre y voy a ir guardando valores, ¿sí? Entonces, los identificadores sepan que son variables, ¿sí? Y estos identificadores, estas variables, siempre tienen que empezar con letras minúsculas, ¿sí? En C empieza con letras, siempre con una letra, o puede tener números, pero no puede empezar con un número, es decir, yo no puedo llamar una variable 90.210 Hawái, ¿eh? ¿Puedo sí llamarla Hawái 90.210? Sí, tiene que empezar con letra, pero también puede empezar con este carácter llamado underscore, que es el guión bajo, y el guión bajo también nos sirve para unir palabras, entonces a veces saben poner los nombres de los métodos con este underscore. Tenemos distintos, ¿por qué? Porque no puede haber espacios en blanco, chequeen esto, ¿sí? O sea que yo no puedo dejar como en varios lenguajes palabras en blanco porque después se le hace difícil al compilador entender qué quisieron poner, ¿no? El primer carácter... En Ruby, profe, hacíamos eso, ¿no es cierto? Sí, en Ruby suele pasar, pero Ruby tiene otra forma de entender las cosas y es bastante inteligente, la verdad que está bueno. Cuando me puse a ver bien los últimos videos que les estaba haciendo, tienen un montón de cosas que están buenas y a veces ni siquiera hace falta declarar los tipos de datos porque ya como que da por sentado que es un tipo u otro.
Así que eso está bastante bueno. Este lenguaje C++ también distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que tengan en cuenta de que si yo, al igual que en Java, si yo escribo system con minúscula, y muchas veces dicen, profe, no, no anda, me largo un error. ¿Por qué? Porque escribí system con minúscula. A ustedes no les va a pasar porque ya saben el truquito del SAUT. Pero si no tienen eso, podrían caer en un error tan tonto como escribir una palabra que iba con minúscula en lugar de mayúscula, ¿sí? Así que, bueno, estas cositas que no las van a tener acá, así que acá van a rabiar un poco, ¿no? Constantes. Por ejemplo, el número pi, que es 3, 14, 15, 92, 26, 54. Nadie se sabe todas esas siglas, así que mejor ponerlo en una constante, como siempre. Y tenemos distintas formas de poner constantes. Vamos a ver las constantes que son globales, a través de un numeral define, vamos a poder poner constantes, y si no, con la palabra const, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito más de las constantes, ¿sí? Distintos operadores aritméticos que detecta C++, bueno, los de siempre, los aritméticos, más menos por el módulo, los de asignación, los relacionales. Noten que el distinto, siempre, al igual que en Java, es con un signo de admiración, que por ahí es un poco lo diferente, y los operadores lógicos, ¿sí? El no, nuevamente, con el símbolo de. Y tenemos, por ejemplo, una sentencia que es de este estilo. El operador de asignación vendría a ser el igual, y lo que se va a resolver primero es los cálculos que estén dentro del paréntesis. Si no hay paréntesis, se resuelven estos símbolos. Por ejemplo, acá se va a resolver toda esta operación. ¿Qué se hace primero? ¿Tiempo por tiempo? ¿Aceleración por tiempo? ¿O da lo mismo? ¿Sí? Porque la multiplicación es conmutativa. Es conmutativa. Una vez que esto terminó, yo lo que voy a hacer es ir al operador más y menos, o sea que este es el orden en el que se resuelven. Primero después los de asignación, y después, o sea que lo próximo que voy a hacer es asignarlo. O sea, una vez que yo resolví acá, dejé un número, se asigna a este espacio. Y por último, podría ser una asignación o podría ser también una comparación, es decir, yo resuelvo una expresión y la uso para comparar dentro de uno, ¿sí? Por último, si tengo varias conexiones, una condición compuesta, por ejemplo, si es mayor que 7 y es menor que 3, ahí tengo que evaluar primero ambas dos partes y después la comparo al final, ¿sí? Con estos operadores lógicos que están en el último orden de evaluación, ¿sí? ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Seguimos. Sí, profe, bien, bien. Comentarios son iguales que en los otros lenguajes, doble barra, doble slash o slash asterisco, asterisco slash para comentarios de varias fuentes, ¿no es cierto? El compilador ignora las sangrías, que es un lenguaje no indentado, o sea que no importa si yo lo pongo más adelante o más atrás, obviamente traten de programar indentadamente, es decir, háganlo prolijito, porque no siempre voy a tener que, mi código lo va a revisar otro y va a decir, oh, por Dios, no sé, no es tan legible si yo no le voy dando los espacios. O sea, para el ser humano es muy importante la indentación. El compilador no le importa, porque se vale de las llaves. O sea, si no hay una llave de cierre, ahí no entiendo nada. Si está la llave, entiendo todo. Ahora yo tengo que ponerme a ver esta llave cuál cierra, esta cuál no cierra. Tengo que ordenar el programa porque si no me resulta difícil leer el código de otro. Porque tu código te lo entiendes divino. El de otro, agárrate Catalina, ¿sí? Entonces, es por eso que está bueno, una buena práctica de programación es que programen de forma ordenada y que pongan comentarios para algo que no se pueda llegar a entender por otra persona y que nombren variables que no se llamen A, I y P, sino que se llamen algo que me sugiera qué es lo que estoy guardando en esa variable, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de los comentarios, un comentario de varias líneas, acá al final, y que el comentario de una sola línea con el doble slash. Por último, vemos estos operadores, cómo son en la vida real. Básicamente, una fórmula matemática podría decir B.M, y entendemos nosotros que es B por M. Sin embargo, nosotros acá lo tenemos que escribir con el asterisco o no va a pasar. El mod creo que es intercambiable, pueden poner el mod con este símbolo o con simplemente la palabra mod, depende un poco del lenguaje. En este caso va a entender este operador. Entonces acá acordémonos cómo trabaja el mod, siempre nos entrega el resto y no el cociente, o sea que es distinto de la división, ¿sí? Y que las reglas de precedencia son las que siguen. Primero, lo que está en paréntesis se resuelve, como decíamos, después los por y los divididos y el módulo. Después, el más y el menos, de izquierda a derecha. Y por último, los operadores de asignación. Y por último, la comparación, ¿sí? Entonces acá tenemos expresiones como estas, y m por x más b, y acá esto traducido al lenguaje. El distinto no lo vamos. ¿Este apunte está en la carpeta? No, ¿quieren que se lo suba? Se lo subo, ¿sí? Me gustó porque arranca más desde cero. Claro.
Y por ahí es como que hay cosas que decís, ah, eso yo ya lo sé, y hay otras que decís, ah, eso no lo sabía. Entonces, por ahí está bueno tenerlo. Por eso vamos rápido y que sepan que está, ¿sí? Después de última le van poniendo pausa, me escuchan en ballenazo así con el YouTube. Pero No, bueno, no, no, la noten- cuestión es que bajes el archivo, la cuestión es que bajes el archivo como para que no pueda arrancar de cero, ¿no? Dale, 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 yo se lo subo ahora, lo que termine en la clase, para que quede ahí. Es un material más de consulta, sí, o sea, todo suma, ¿no? Nada va a restar. Totalmente. Por ahí capaz que en el archivo entendés las cosas más que en el otro, y bueno, Claro. mejor que sobre y no que fa falta. Acá tenemos entonces que notar que el distinto se va a hacer así, o que estos símbolos no los vamos a ver, nos los va a poner, por ejemplo, en PCInt, esto se pone así. Sin embargo, nosotros vamos a tener, al igual que en Java, cosas del estilo. Algunos lenguajes como Pascal, por ejemplo, utilizan para la asignación un dos puntos igual. Nosotros nos vamos a valer de un solo igual para asignar, pero dos iguales son para comparar. Esto parece una tontera, pero muchas veces nos equivocamos ahí, justo en la comparación. Por ejemplo, X es igual a Y. Esto es lo que quiere decir esta ¿sí? Luego tenemos los operadores lógicos, que son estos de acá. Existe el ampersand solo y la barra sola, pero son operadores unarios para un solo byte, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros cuando tenemos condiciones compuestas vamos a compararlos de esta manera. Esto se traduce como X es igual a Z y Z es mayor a 3, que es lo que nos dice en esta ventana. O esto implica decir X es distinto o no es mayor que Y, es decir, del resultado que está en el paréntesis, a continuación lo niego. Acá esto sería, mientras que X sea distinto de Y y A sea menor a B. O sea, que ustedes traten de traducirlo mentalmente, qué es lo que quiero escribir cuando yo arme el programa. Sobre todo cuando ustedes intenten hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando intenten hacer el uso de un do while, que es el repetir hasta, un repitantil. Y hasta ahí la diapo. ¿Les gustó? Hermosa, pero yo la quiero tener. Bueno, yo se la subo. Miren, un programa en C va a tener esto, que es la función main. Y ahora enseguida la vamos a ver bien. Todo programa arranca con un numeral include. Esto es lo que nos permite agregar las librerías, en este caso la IOStream. Es una librería que ustedes pueden agregar con estos simbolitos o le pueden poner comillas. Miren la versatilidad que tiene. Lo importante es que una vez que esto esté, nos va a permitir usar funciones de I/O, entrada, salida, input o output, ¿sí? Y siempre va a tener una función que es la función main, que sería similar al main de Java, nada más que fíjense que es más cortita. Es una función que quiero que noten, que notan de diferente de Java, además que no tienen los strings args, argday y args. Va un tipo, profe, un tipo entero. Devuelve un tipo entero la función. ¿Y la de Java? En Public Java, static main. claro, en Java si ustedes escriben public PSVM, se escribe todo el main solo. Es como escribir el float. Bueno, acá lo pueden escribir así y se les hace, porque nadie tiene ganas de escribir public, static, void, main. Pero por lo menos cuando estás iniciando está bueno que te lo escribas vos para que puedas detectar errores en otro, bueno, en otro código, ¿no? Esta función es más sencilla, la puedo escribir yo solo, simplemente escribo int main, no lleva argumentos, aunque puede llevarlos, y luego tiene que tener un return, porque es una función, no es un método como en Java, que es void main. Esta es una función, y sí o sí tiene que tener este return 0, que ahí les voy a contar por qué lo tenemos que poner. Sin embargo, esto podría ¿Siempre no retorna un ser- cero, profe? siempre retorna un 0 y quiere decir que el programa terminó muy chido, terminó exitosamente, ¿sí? Entonces, está bueno que sepamos, porque ¿qué pasa cuando nosotros no lo ponemos? ¿Qué creen ustedes que pasa? El programa se rompe, sería lo Se lógico, cierra el programa. no compila, se cierra, bueno. No, tenés que pensar qué pasa si a una función no le pones un retorno. Sería lo mismo. Ahí vamos. Toda función tiene que devolver un valor. Y esto es un lenguaje que es procedural, así que lo tiene que tener. Así que bueno, vamos a ver entonces enseguida el tema del public static void main. Ahora vamos a seguir con esta diapo que es más cortita, pero que la van a encontrar bastante interesante, por lo menos para hacerlos prácticos, ¿sí? Primero empieza definiendo lo que es una variable. Siempre hablamos de un espacio de memoria. Sepan que las variables van a estar guardadas en memoria, siempre necesitan un espacio. Y esto lo vamos a ver mucho cuando veamos la última parte de la materia, cuando empecemos a ver punteros a memoria, o que veamos pilas o filas, ya que ustedes les di una introducción una vez de lo que era una pila, ¿no? La pila tiene una estructura en donde ingreso cosas
que se van cargando en la RAM que ustedes tienen. Entonces, a medida que yo voy abriendo más y más programas, se va llenando la memoria, y si yo tengo una computadora que tiene 2 de RAM, todo me va a andar lento, tenés que empezar a cerrar programas para que esto se empiece a vaciar, ¿sí? Entonces, bueno, así funcionan los programas y las variables, y todo se tiene que guardar en memoria antes de poder ejecutarse, incluso los programas mismos. Por eso, si el compilador es pesado, y encima tengo varias cosas abiertas, y encima es un programa que es bastante largo, Houston, mi máquina va a andar como puede y no como debe, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta esto, que las variables y los programas, todo a memoria. Sí, ¿qué me dijeron? Nada. Pensé que algo me habían preguntado. Bueno, entonces sigamos. Las variables que vamos a encontrar, ¿qué encontré de divertido en esta diapositiva? Nada. No, pero los, los tipos de Es variables que que estoy hay. contestando por inercia, no me puedo recuperar del laboratorio. Quedé tolola mal. Son 2 lenguajes con los que van a tener que lidiar al mismo tiempo, así que agárrense. Bueno, básicamente dijimos que vamos a poder trabajar con variables, al igual que en todos los lenguajes que vimos, menos en Gobstones, que pocas variables tenía, pero podíamos asignar los números de bolitas. Ustedes no se acuerdan, pero podían usar variables. Bueno, acá tenemos también texto, que van a ser cadenas, ¿no es cierto? Acá van a encontrar una diferencia porque el tipo string que ustedes ven en Java es parte de una librería de Java, ¿sí? Que Java lo tiene, pero C++, hay que hacer una artimaña para tener el string. Acá no tenemos el string, sino que son cadenas de caracteres, ¿sí? Sí, guarda lo mismo, ustedes no van a notar la diferencia, pero a la hora de declararlo hablamos de como si fuera un vector que guarda chars, ¿sí? Muchos chars, muchos caracteres. Vamos a tener números enteros, números reales con parte decimal, y obviamente las variables booleanas o lógicas. En C existen estos tipos, ¿no es cierto? Existe el tipo void, existe el char, existe, esperen que esto se ve mejor así, el void, el char, el int, el float y el double, ¿sí? Estos últimos dos son de coma flotante, estos de doble precisión y estos de precisión simple. Lo mismo que el entero, que también tendríamos el entero largo, ¿sí? Es el long. Entonces el usuario tiene la posibilidad de definir un montón de tipos de datos, además de los TDA. ¿Alguien sabe lo que significa TDA? Son Yo no. tipo de datos. La T y la D vienen de tipo de datos. Y la A viene de abstracto. Ah, Abstracto. Como que vos lo creaste. no podés. Vos lo creaste como, por ejemplo, un objeto, como crearon recién el auto o crearon el combustible. Entonces yo después declaro variables de tipo combustible. Bueno, acá también tenemos los tipos de datos normales, los característicos del lenguaje, y los que define el usuario. Así que son esos tipos de datos definidos por el usuario. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si yo no tengo objetos en C? Ahí es donde entra la historia, que vamos a ver más adelante, conocido como estructuras, o pilas, o filas, o distintas cosas, listas. ¿Sí? Entonces, bueno, para declarar un tipo de dato, nosotros ponemos como en los otros lenguajes, char y el nombre. Esto declara un carácter, que puede valer A, por ejemplo, una letra, ¿sí? Puede estar asignado y declarado al mismo tiempo o no. Y vamos a ver que los caracteres tienen un tamaño. Estos tamaños varían, por ejemplo, un entero ocupa 16 bits. ¿Sí? Quiero que esto por ahí lo chequen, que esto equivale, la base del binario, ¿no es cierto?, es el 2. 2 elevado a la 16 me da 65.536 números posibles, ¿sí? O sea que toma valores del 0 hasta el 65.535 con un valor de tipo int. Pero para un DNI ya no me alcanza esto, ¿no? Estas son variables con signo, pero tenemos las variables sin signo que ocupan un bit de estos 16 para hacer el negativo. Entonces, ¿esto qué pasa? Me reduce la precisión hasta a la mitad. Me lo reduce a 32.767 para cada lado. Es como si tuviéramos los negativos, mitad para los negativos, mitad para los positivos. O si solo quiero representar positivos, voy a tener del 0 hasta más valores, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Los enteros largos ya tienen 32 bits, igual que los double tienen 32 bits. Entonces, ¿en qué juega todo esto? Que voy a poder representar más números y voy a poder declarar variables más grandes, guardar valores más largos, ¿sí? Por eso acá decimos, de 4 bytes ya la cosa cambia, porque como esto es potencia, no va a ser 32.000, sino que van a ser millones de números, ¿sí? Un byte más elevado a la potencia es mucho espacio, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta los tamaños no es algo menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, también tenemos enteros cortos, enteros largos. Short, por ejemplo, es un entero que ocupa menos bytes y ocupa 1, al igual que un carácter,
y por tanto no puede representar menos números que 32.000, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí vamos con los bytes y los bits. Tampoco es que lo vayan a usar mucho, pero está bueno que sea de conocimiento de un programador, ¿no es cierto? Porque esto lo tienen que saber, tenemos que introducirlos acá. Bueno, la asignación de la nota, está todo bien, ahí se va todo bien, y después tenemos los tipos long, como yo les decía. Fíjense cuánto puedo producir con un long de 32 bits. Ya 2.147.483.647 números. O sea, me voy a mejor acá con un long. Pero mejor que sobre, no que falta. ¿Sí? Sepan que por ahí está restringido el tema del int. Ahora, esto me ocupa más memoria. Entonces, bueno, si yo prefiero ahorrar memoria y me alcanza con un int, declaro un int. ¿Para qué me voy a poner un long? ¿No? El programa se hace menos pesado. Esto es si es con signos, es decir, para negativos y para positivos. Pero si yo quiero solo positivos, miren cuánto represento. 4 billones. O sea, realmente es mucho. Pero está bueno tenerlo, ¿no? Los comas flotantes tenemos float, float nota, y double, que ya puedo declarar, por ejemplo, un número pi que tenga muchos dígitos. ¿Se entiende hasta ahí? Hay un micrófono abierto, sí. Sí. Disculpe. ¿Entendés? Era mi perro que me estaba lamiendo. No queríamos tanta información. No digas más. Vamos a hacer Claro, cuenta de que dijiste que sí. Bueno. Bueno. Y tenía que ser Santi. Volviendo a esto, entonces, tenemos el tipo void, variables que son del tipo void. Fíjense también del tipo vacío. O variables de tipo booleano que tienen true y false, al igual que en Java. Y también, fíjense esto, tenemos los enum. Los enum es una lista. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Tipo horas es un enum. Abro llaves y hago una lista de cosas. En este caso está numerado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por poner algo, pero acá podría decir gato, perro, mono, Santiago, el perro me lame. ¿Sí? Podría ser cualquier cosa, ¿sí? Pero la enumeración tiene todos estos elementos. En este caso, 1 y 13 valen 1, ¿sí? O sea que automáticamente los reemplaza, es como si tuviera como constantes. Cuando yo diga 1, lo va a reemplazar por 1. Cuando yo diga 13, lo va a reemplazar por 1. ¿Por qué? Porque yo le estoy asignando un valor. Si yo no le asigno un valor, esto arranca desde cero, todas las estructuras. 1 vale 1 y 2 vale... No sé. 2. 2 valen 2. 3, 4, 5, 6 y el 12 vale 12. y el 13 1. porque lo estoy modificando, ¿sí? ¿Cuánto vale 24? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, ¿sí? Porque arrancó de 1 de vuelta, volvió a empezar. Si yo no le hubiera dado nada, hubiera valido 24, ¿sí? Entonces acá lo que nos dice, si no tenemos ningún valor, el primer elemento se toma. Así que está bueno, por ahí cuando yo quiero numerar cosas, por ejemplo, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, se me reemplaza por un número. Y esto lo puedo usar adentro de un switch o adentro de cualquier otro, ¿sí? Así que sepan que existe y que lo podríamos usar, sí, podríamos usarlo, perfecto. Bueno, ¿se entendió lo de los enum? Hablamos de las constantes. Yo dije que acá había como varias... Uy, se me va. Había varias formas, es que quiero sacar el chat. Había varias formas de declarar constantes. Una era con el define y la otra era con el operador const, ¿sí? Entonces acá, fíjense que las constantes siempre tienen que arrancar con mayúscula porque son constantes y también tenemos caracteres con significado especial. Por ejemplo, _a, esto me larga como un sonidito. Nueva línea es el end line, ¿no es cierto? Yo lo puedo bajar de renglón. T es un tabulador, B es un backspace, retroceso, R es el carry, return carry. Después tenemos el salto de página que es barra, ¿sí? Son caracteres especiales que son constantes. Es decir, que yo los escribo y ya lo reemplaza por lo que tiene que hacer el conjunto, ¿sí? No puedo razonar. Es un montón de cosillas que tienen que ver que existen, ¿sí? Cadenas de caracteres, por ejemplo, laboratorio 1 o EDA, son cadenas que al estar entre comillas se vuelven como especie de literales, ¿sí? Entonces ya así como lo encuentra, el compilador lo imprime. Por más que sea un número, por más que yo ponga 21 entre comillas, lo toma como un literal, ¿sí? Así que eso también entraría en la gama de constantes. Bien.
Entonces, otra forma de definir las constantes, una dijimos que era con numeral define, esto decimos variables globales, constantes globales, y la otra es en cualquier parte del programa poniendo la palabra coma. Ahí atrás. Si pueden ver, esto es lo que hace que esto es una variable de valor constante. Quiere decir que yo no le puedo modificar su valor. Pero ustedes dirán, ah, pero acá le está poniendo un valor. Y sí, el valor inicial y para toda su vida. O sea, no va a poder modificarse jamás. De hecho, acá estoy haciendo un vector que tiene 4 números de forma constante. Trabajaría alternativamente como si fuera una enumeración. ¿Sí? Nada más que acá como está con el const, ya no puede ser modificado nunca más durante toda la vida del programa. Obviamente que después si paro el programa y le saco el const, sí lo voy a poder modificar. ¿Alguna pregunta de las constantes? Profe, Eso. esto de la constante es como para asignarle un valor fijo, como por ejemplo a pi, que sea siempre ese valor. O sea, Ujú. ¿sería para reemplazar así números muy concretos? ¿O Claro, en y qué otra entonces situación se usaría? para eso, para algo que yo ya quiera trabajarlo. Por ejemplo, en un vector yo tengo que definir su tamaño. Así que yo podría tener una constante que me diga tam, que sea el tamaño del vector. Entonces yo simplemente le cambio el valor a la constante y no a tam, que yo a tam lo voy a tener en varias partes del programa. Entonces, siempre que diga tam se va a reemplazar por su valor. Yo simplemente lo cambio en un lado y después se evalúa y se reemplaza en tiempo de compilar. ¿Sí? También Claro, podría funcionar. en vez de setearlo cada vez que lo queremos modificar, se modifica en todo el programa igual y hay que modificarlo al principio, sería, Claro, en el correcto. const. Para eso sirven las constantes. Y además porque yo quiero que sea algo que nadie después lo vaya a estar modificando, que venga y diga, ay, si le cambio el valor a B, no, B se supone que no tiene que ser modificada. Acá la están poniendo constante para que quede así, es la intención de esa variable. Por ejemplo, también hay fórmulas donde yo calculo el Euler, por ejemplo, o el logaritmo natural, el número, estos valores tienen números con coma que son raros, son difíciles de aprenderse. Para mí es más fácil aprender que E es el número de Euler, y ya lo definí una vez allá arriba, y no tener que estar escribiendo a cada rato el logaritmo natural de 2 punto no sé cuánto, 17, que es difícil de aprender. Entonces, básicamente para eso sirven las constantes, para que sea más legible el programa para nosotros, evitar cambios innecesarios y evitar que el compilador tenga que estar evaluando argumentos, sino que simplemente al reemplazarla automáticamente detecta que vale eso que yo definí desde un principio. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las constantes en Java? ¿Alguien sabe? Acá la sintaxis difiere un montón. Las constantes en Java se tienen que declarar como final. Final, yo digo, por ejemplo, public final int, eso ya es constante. Int igual a 0. Chao, no lo puedo modificar más. ¿Sí? Con la palabra final hacemos una variable constante, pero eso es en otro lenguaje que no es así. Operadores de asignación son iguales que en los otros lados. Si hay una expresión se resuelve y después se asigna, esto ya lo sabemos. Recordemos que la asignación representa una sustitución, es decir, que yo asignar el valor de la expresión, estoy perdiendo el valor que ya tenía antes, pero como está pasando en este contador, yo lo que estoy haciendo es recuperándolo, porque sé que lo voy a perder, lo voy a modificar y voy a sustituir el anterior por el nuevo, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo es sustituir. ¿Cómo era esto en Ruby? ¿Se acuerdan? Ni. Ruby, en lugar de asignar y modificar una misma variable, trabaja como con punteros. Entonces, si estaba apuntando a este valor, Ruby dice, no, ahora que quiero que valga otra variable que va a ser esta. Y crea un espacio de memoria distinto que es esta. Y dejó de apuntar a esta, o sea, dejó de referenciarlo. Esto se pierde en el olvido porque nadie la está referenciando. Pero nuevamente, eso es en otro lenguaje. Para que vean que la sintaxis es distinta, a veces muy, muy distinta entre lenguajes y otras veces no varía tanto. Y C++ es muy similar a Java, pero tiene sus cosas que lo hacen diferente, ¿sí? Por eso siempre digo, esto se puede hacer. A mí por ahí se me mezclan las cosas. Programar en C Sharp. C Sharp es el lenguaje que maneja Visual Studios. Es re lindo y tiene un montón de cosas que después cuando iba a Java decía, oh, Java, qué feo. pero de alguna manera la sintaxis de uno te llama la atención, te facilita la vida más que otro, ¿no? Son iguales, pero son de diferente sintonía. Por eso ustedes tienen que ver un poquito de cada lenguaje, y eso está bueno de Mumuki, porque no se casaron con ninguno, en realidad. Estuvieron ahí luchando y rabiando un poco con todos, y tuvieron como un paneo de todo. Y eso a mí me encanta que hayan podido hacer un tour. Profe, Sí. tengo entendido que C está basado en Java, ¿no?
está basado en C++. Dice, y sí Ok, es ok. un lenguaje ya orientado a objetos, ¿sí? Pero Java también está basado en C++ también, porque son lenguajes que ocurrieron años después, y C++ fue un lenguaje que pobre, fue de los precursores, bastante potente era para su época, y lo sigue siendo actualmente. Hay muchas cosas a las que recurren y se hacen en C, y que es mejor, es más fácil. A veces hacen programas híbridos en donde se hacen una parte en Java y la otra en C, y después hacen como una conexión o una pasarela entre ambos lenguajes. Muchos de nuestros alumnos me decían que en las empresas por ahí los tomaban para trabajar con COBOL. Decir, COBOL, un lenguaje muerto. Sí, pero a bajo nivel a ellos les sirve. Entonces hacen una conexión entre sistemas y queda. Así que bueno, dato de color. Bueno, fíjense los paréntesis, cómo alteran las expresiones acá. X por, esto no lo voy a hacer hasta que resuelva este paréntesis. Bueno, acá no hay un paréntesis, pero si lo hubiera, si esto fuera una expresión, se tendría que resolver esto y después al final esto que está acá. Acá, por ejemplo, este A es 2, A por 2B más C, y después le suma el C. No sé por qué el 2 no tiene un por ahí, ¿no? Pero debería tenerlo. Bien, bueno, más cosas, ya casi llegamos. Acá tenemos expresiones, al igual que en Java tenemos el más igual, el por igual, o el dividido igual, o el menos igual, ¿sí? O sea que acá seguimos parecido, no tienen que hacer mucha catarsis con esto. Sin embargo, acá veo algo que es bastante diferente, y lo vamos a chequear hoy, y es el operador más o menos menos, ¿sí? Esto que tenemos acá, fíjense, tengo I y J. I vale 2, J vale 2. Y después digo I más, y se lo guardo a M, y después digo más J, guardo a N, ¿yes? Acá tenemos que después de ejecutarse, M vale 2, I vale 3. Y esta, N vale 3 y J vale 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Willis? Somebody tell me. ¿Quién me dice? En Como esto. que M toma el valor de I y después I suma a uno más. Exacto, el incremento es posterior al uso de la variable. En cambio acá se incrementa y después se usa la variable, ¿sí? Entonces esto es lo que nos cuenta un poquito acá. Nos dice, esto yo cuando lo vi dije, ¿what? Y sí, está bueno, ahora lo vamos a probar. Dice, son operadores unarios que incrementan o disminuyen en una unidad el valor de la variable que afectan. Estos operadores pueden ir inmediatamente delante o detrás. Si preceden a la variable, esta es incrementada antes de que sea usada. Entonces, a ver, bueno, compartamos un poco el C++. Yo voy a ir al dev. Disculpen, estoy resolviendo un problema con un proveedor del trabajo, por eso estoy Bueno. me ausento unos minutitos, ahí vuelvo. Bueno, miren en este ejemplo, yo voy a declarar acá un número, ¿sí? Tenemos nuestro programita y voy a declarar un número 15, un número 210, número 3 que es 314. Una letra ¿Profe? y los empiezo a mostrar. Todavía no se ve, profe. Ah, no se ve bien, no se ve No, nada. dice que no, estaba en negro. Ahí ven. Sale el cartel No. de que ha empezado la función de compartir las pantallas. Ahí sí. Ah, bueno, algo había pasado. Bueno, chequen esto. Yo pongo 15, otra variable de tipo float, otra variable de tipo double, que tiene más precisión, que es un número más, y una letra, por ejemplo. Entonces después puedo ir mostrándolo. ¿Cómo puedo ir mostrándolo? Con cout, y con cout lo que puedo hacer es incluso poner una expresión y mostrarla. ¿Cómo concateno? Acá no uso un más o una coma, sino que vuelvo a usar este operador, que es el operador de corrimiento del cout, ¿sí? Cout lo que hace es la salida de C, quiere decir, y sin es la entrada in de C, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo puedo mostrar y hago esta prueba, ¿no es cierto? Más var 1 o var más de var 2. Entonces, a J y ahí le voy a poner esto. Entonces, si yo lo corro el programa, vamos a ver que tenemos var 1 y var 2 valen 2 ambas, ¿cierto? Estamos probando ese mismo ejemplo. Entonces, si yo lo corro al programa, a ver, no sé si veían la pantallita ahí, acá vemos que no se puede agrandar con el Alt y Control. Ahí está. Bueno, var i es igual a 3, ¿ven? Porque yo acá lo que estaba haciendo era un más. Y j quedó en 2. Es decir que acá en el primero había hecho más, var, y en el segundo hice var más. O sea que en el segundo, o sea, cuando el más queda del otro lado, primero se asignó el 2, j, y después se incrementó. Quiere decir que el valor de var 2 en ambos casos queda en 3, pero antes de quedar en 3, cuando yo le pongo var más, se asignó.
O sea, se asignó un 2 y después se incrementó 3. En cambio, si yo pongo más var, se va a incrementar y después recién ahí se va a asignar, que es como lo vemos en Java, ¿sí? Pero acá está very different, ¿sí? ¿Pudieron apreciar eso? Interesante. Y bueno, creo que acá termina la diapo, ¿no es cierto? Tenemos el más y el menos, que quiere decir a más 1 o a menos 1, que es como por ahí nosotros lo sabemos utilizar, ¿cierto? Primero se incrementa y luego se hace. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de lo visto? No, profe, ¿esa también la va a subir a los sitios, a los archivos? Sí, subo todo, yo subo todo. Genial. Háganme acordar, si no subo y me cuelgo, me hacen acordar. Vamos a ir entonces acá a nuestra aula, vieja y querida, y vamos a ver una cosilla más. El tema de las librerías, que nos había quedado en el tintero, ¿no? Entonces, ¿qué son las librerías? Bueno, librería o biblioteca son cierto tipo de archivos que vamos a poder importar o incluir. Es lo que estamos poniendo en el include, que en Java se llama import, ¿sí? Entonces, acá podemos incluirlo para poder usar las funciones que están incluidas, incorporadas ahí adentro, ¿cierto? Entonces, podemos incluir estas librerías con definiciones de diferentes funcionalidades, vamos a ahorrar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a poder usar, por ejemplo, la función de la potencia, la función de la raíz cuadrada, o métodos para entrada-salida, como nos provee la librería estándar. Generalmente tienen extensiones del .lib o DLL, que son las más conocidas, son librerías siempre. Lo que pasa es que están ocultas, no las vemos, porque son parte de otro programa, se incluyen en otro, como un módulo externo de un programa, pero no son programas en sí, sino que están hechas para que uno las use, para que uno las aplique, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Un poco lo que yo les decía, numeral include, y ahí ya estamos incluyendo algún módulo, y el nombre de la librería, que esto puede ir, noten, entre comillas, o entre guilmets, que son estos cursores del mayor y menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Un poco eso es lo que nos cuenta este apunte de librerías. Veamos que acá hay algunos ejemplitos. Bueno, a ver, vamos a ir al programa y vamos a hacer el primer programa, ¿no es cierto? El primer programa, que no es el primero, pero vamos a hacerlo. Si yo quisiera mostrar algo, lo que sea, lo primero que yo tengo que hacer es incluir la librería, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Include, y que vamos a poner IOStream, ¿sí? IOStream, ¿se ve? Para la entrada, salida y de datos. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es poner nuestro programa. ¿Cómo arrancan los programas en C? Int main, abro y cierro, y ya nos quedó, bueno, ni siquiera vos lo abrís y ya se te cierra, ¿no? Pero ahora que tengo mi int main, esto, ¿anda? ¿Pila? ¿No falta el using namespace, std? Sí, pero ¿por qué falta? Ahí lo corro, miren. ¡Wow! Anda, corrió. Ustedes no ven la ventana, ¿no? No, No, Bueno, no, se no, abrió, no, se abrió una ventana negra como siempre, o sea, nunca se tildó, no me largó error. ¿Y cómo? Dicen ustedes, si es una función que marca un int, y acá no hay un return 0, no hay un using namespace, quiero que me digan qué es lo que pasa. Somebody tell me, ¿qué pasa? En ¿Sí? teoría debería haber devuelto un número al final, un 0. Exactamente, nos falta, por ejemplo, un return 0, pero yo no lo puse y esto debería haber fallado. De hecho, cualquier función que yo diga que retorna un valor y no se lo pongo, falla, ¿sí? Lo que me extraña es que haya compilado, por ahí puede haber sido que tiró un error en tiempo de ejecución. No, funcionó y compiló perfectamente porque el return 0 en el método main es opcional y eso es un poquito lo que les estaba poniendo ahí. Return 0 es porque la variable en la función main es una función, tiene que devolver un número y qué mejor que devolver el 0 para decir que todo compiló perfecto. Pero si yo no lo pongo, el compilador me agrega una y dice, ay, estos programadores, y me agrega un return 0 a propósito. Es como el constructor por defecto. Si yo en Java creo un objeto y no le doy constructor, Java te agrega un constructor por defecto, bueno, acá te agrega un return por defecto, porque se sabe que, pero si vos lo haces en otra función, eso no pasa y te va a largar error. Porque es main, lo hace. Pero no es recomendable que nos acostumbremos a no ponerlo. Entonces siempre tenemos que poner este return 0 que indica que el programa ha terminado satisfactoriamente y lo que hace es transferir el control desde el programa al sistema operativo que está invocando a este programa. ¿Sí? Eso es una de las cosas que quería que viéramos hoy. Y que también nos estaba faltando, recién alguien dijo que faltaba el using namespace. ¿Por qué lo tengo que poner a esto? Yo quiero un programa que me muestre el hola mundo. Lo que voy a hacer es escribir cout, ¿sí? Operador de corrimiento, y que voy a escribir acá que yo quiera, ¿no es cierto? Hola gente, ¿sí? Y ahí puede
¿Compilar? ¿No le falta el cierre, el out? Como que out. Acá nos dice que sí que falta algo, ¿no? Falta. Nos faltaría un endline, Sí, ¿sí? me lo pasé aquí. Pero no es por eso que está alargando el error, chicos. ¿Qué es out? La salida. Es un elemento de salida. Sí, ¿de Puede qué? que esté faltando una librería. Nos está faltando la librería estándar, invocar la librería estándar. Si yo no pongo eso, lo que tengo que hacer es colocar std, dos puntos, y recién ahí podría usar el cout. Imagínense que yo tengo que hacer mucho cout, se vuelve tedioso tener que estar diciendo de la librería estándar usa el cout, de la librería estándar usa el cin. Entonces yo lo que hago es directamente crear un namespace. Entonces de esta manera yo digo using namespace y acá pongo std, que es estándar, ya se supone que todos los cout los va a usar de ahí y ya no hay necesidad de invocar a la librería. Entonces debería funcionar y compilar perfectamente, ¿sí? Y ahí nos muestra, bueno, ustedes no lo están viendo, ahí voy a compartir bien la pantalla. Ahí ven pantalla, ¿ven mi pantalla? Sí, profe, ahora sí. Bueno, ahí está, fíjense que compiló y anduvo y mostró hola gente, feliz cumpleaños. ¿Cuál es el objeto de todo esto más que mostrar un programa re sonso que dice hola gente? Es que entendamos el por qué usamos este using namespace, por qué ponemos un return 0, por qué hacemos lo que hacemos, por qué acá esto compila y falta el endline. Hay un corrimiento más. Este corrimiento que ustedes vieron, o que saben ver en los programas, se llama endline. Y lo que hace es bajar un renglón después. Que perfectamente es por ahí más lento que usar el /n. Pero bueno, está bueno, o sea, nosotros no lo vamos a percibir, porque evalúa un montón de cosas. Si yo quisiera mostrar una variable, ¿cómo tengo que hacer? Si yo declaro una variable que se llame, bueno, voy a decir a, voy a declararla, int a, igual a ¿qué? A 1. No me salió el igual porque tengo el teclado raro este. Ahí va. ¿Cómo hago para mostrarla? Escribo A y el operador de corrimiento, bueno, lo tengo que hacer una vez, y ahora nos va a mostrar. Obviamente le voy a dejar un espacio. Cuando lo corro, esto me lo debería mostrar y con la variable, ¿sí? ¿Yes? Bueno, entonces endline es opcional, deja un renglón, puede usar también /n dentro de la línea, y la función tiene que retornar un 0, por eso está. Para la entrada-salida usamos IOString y el namespace nos sirve para que nosotros digamos que de la librería estándar vamos a usar el cout y el cin para mostrar datos, ¿sí? Profe, eso del using namespace es para evitar poner el estándar antes de cada cout, ¿no es cierto? Exactamente, nos ahorramos, nos vuelve más prolijo, pero vamos a ver que se puede crear otros namespace, después voy a ver si les busco más de eso, porque he visto, por ahí creas un namespace, puedes decir using namespace, función 2, y pones otra cosa, no pones std, podés crear otros espacios y los vas a poder usar, es para decir, voy a trabajar dentro de este espacio de nombre, que no es como un proyecto, y van a ver que es diferente, digamos, pero es como un espacio de nombres al cual me voy a estar haciendo referencia constantemente. Y el namespace este nos va a permitir usar un montón de funciones que están en ese mismo espacio, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ponerlo porque vamos a estar recurriendo constantemente a librerías y funciones, sublibrerías que van a estar ahí, ¿sí? Así que sí, está bueno ponerlo, por eso lo ponemos por default. Pero la idea es que ustedes entiendan el por qué se ponen estas cositas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, fíjense que hay otras librerías aparte del IOStream que nosotros podemos incluir, fíjense, y todas forman parte de la STL, que es la Standard Template Library, que es una librería que yo la tengo que invocar aparte. Por ejemplo, yo podría decir include fstream, que nos permite manejar todo lo que sería el manejo de archivos, flujo hacia los archivos, file stream sería. La IOStream, que es la parte de la librería estándar, que me permite también trabajar con la entrada-salida. Podríamos trabajar con la librería MAT. MAT es una librería que lo que hace es trabajar con todo lo que sería potencia, raíz cuadrada, tiene un montón de ecuaciones matemáticas, como lo sugiere su nombre. Y así podemos declarar un montón de librerías, ¿sí? Miren todas las que hay. Algunas les van a servir para programas más complejos, que estén orientados, qué sé yo, ecuaciones algebraicas o lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, así yo podría declarar mis librerías con comillitas. La librería string, esta que ven acá, nos permite recién ahí manejar string, porque si no vamos a tener que manejar
manejar, acá fíjense que está la string, un contenedor que nos permite manejar con cadenas y tiene un montón de operaciones de cadenas como copiar cadenas, comparar cadenas y todas las cosas que sabemos hacer con cadenas, ¿no? Que no lo podemos hacer con el vector de caracteres, ¿no? Que vamos a estar trabajando. Entonces acá un poquito explica la línea del namespace, qué es lo que hace. Acá estoy poniendo también por qué, si no ponemos eso, nosotros tendríamos que colocar este stdcout o stdcin cada vez que ingresemos cosas por teclado. Si quieren saber más de las librerías, pinchan ahí, les va a contar, les va a abrir toda una página nueva en donde les explica qué es la STL y por qué existe y qué tiene y qué puedo hacer con ella, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí o murieron todos? Sí, profe. Bueno, Sí. fíjense, acá tenemos ejemplitos de cómo usar el cin, el cout y cómo funciona la librería estándar. Fíjense, yo acá puse una que es stdlib, pude poner otras, pero estas tienen una extensión, tengo que ponerle .h. En cambio la IOStream no hace falta poner. En este caso, la que usamos es la IOStream y lo que me dice es, se va a generar un número aleatorio, que me permite esta, la stdlib, tiene por ejemplo la función rand, que me genera un número random aleatorio. Quiero usar rand, incluyo la librería. Si no, no me deja, ¿sí? Ok, entonces esos serían ejemplos de la librería. Veamos más ejemplitos que están en el aula. Este ejemplo, por ejemplo, dice, hola, por favor, ingrese su nombre y pongo una cadena. Ahora, fíjense que declaré el tipo de dato de tipo string. Do you see it? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Porque ¿Cómo? arriba está incluido el string.h. ¿Ven? Estas cosas suceden con las librerías. Si no, no se puede. Pero bueno, por el momento vamos a trabajar con cadena de char, pero sepan que también pueden valerse de estos strings cuando se los pidamos que sea más complejo, ¿no? Pero si quieren pueden ya saber que existe, ¿no? Acá tenemos un sin nombre. ¿Qué hace esta línea? ¿Bárbara volvió o no? No volvió, está tranquilo. ¿Y quién más está? A ver, Santiago, no los veo. Eso lee. Perdón, yo sí estoy, pero estoy en estado vegetativo ya. Sí. Eso bueno, me parece que cuando se corre el programa toma un nombre, o sea, lo que uno le ingrese por línea de comando y lo guarda en esa variable. Exacto. Esto me permite el ingreso por teclado, ¿sí? Y esta la salida por teclado. ¿Existen otras aparte de sin y cout? Claro que sí, señor. Yo nunca vi sin y cout cuando aprendí C en mi facultad. De hecho, yo lo vi como scanf y print, que son otras formas de entrada-salida. Escanear una entrada y una salida con otras funciones, de otras librerías. Pero al parecer estas son más nuevas y son más prácticas y más sencillas. Ya vamos a ver algún ejemplo con las otras, pero estas son más prácticas, ¿sí? Y entonces este programa lo que hace es concatenar. Y lo puedo hacer con el más, ¿no es cierto? En este caso les estoy sumando. Cadena más nombre me diría, hola, y si yo le ingreso acá Pablo, ¿qué me va a decir? Hola, Pablo. Y todo esto lo guarda en otra cadena más, o en la misma cadena, la reemplaza, como si fuera un contador, y después lo imprimo como un cout. ¿Yes? Sí. Yes. Y eso que estoy haciendo inglés, pero sin hacer inglés, porque se me solapa inglés con la clase de laboratorio, así que chao. Profe, tiene que ir sí o sí entre paréntesis, el cout, con la variable cadena que toma la concatenación. No haría falta, creo yo. No me acuerdo, pero creo que no hace falta para nada. A ver si vemos, ¿dónde está mi lápiz? Hay que dejar de anotar para poder andar. Si vemos acá, fíjense que yo no estoy usando paréntesis, ¿sí? O sea que, no, podés poner los paréntesis para, qué sé yo, agrupar algo, pero en ese ejemplo no sé por qué está puesto así. Están viendo el C++, ¿no? No, profe, solo No. la página de WP. No, pero si estoy compartiendo la pantalla, a ver, ahí comparto. No, sí se veía la pantalla. Ahí, eso sí lo están viendo. Sí. Ahora sí. Sí, Me parece que está un poquito lenta, pero sí. Y ahora ven el explorador, el mío, el aula. Sí. Sí. Bueno, Sí. ahí está. Bueno, entonces fíjense que no es necesario poner el paréntesis. Después, ¿qué puedo hacer? Una operación. Por ejemplo, acá N1 más N2, siendo dos flotantes y poniéndolos. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense esto. Cout, precisión 3. Estás llamando a un método, sería como un método del system.out.println de Java, ¿sí? Que no sé bien qué es lo que hace y se le está pasando un argumento. Recorta los dígitos. Si yo le pongo precisión 3, va a haber 3 dígitos, ¿sí? Con 2 decimales. Ah, está Entonces, bien. cuando yo imprima Está ese bien. número, que este número
le va a recortar una parte más, va a quedar esto 3.867, me va a mostrar 3.86. Me recorta el último dígito porque yo le estoy poniendo acá la precisión. Y getChar lo que hace es esperar que yo ingrese que apriete la barra para que termine el programa. No hace falta, por ahí está, ¿no es cierto? Algunos elementos como getChar o clearScreen son dos métodos que vienen de la librería conio.h. O sea que si ustedes incluyen a conio.h, pueden usar estos métodos de ahí. No son necesarios para nada, la verdad. Pero también incluso son métodos que se aconseja sustituirlos, por ejemplo, por un cin.get, esto consume un teclado. Esto si yo lo pongo, espera que yo apriete una tecla, ¿sí? Entonces ya con cin.get, espera que apriete una tecla. System.cls lo que hace es clear screen, me limpia toda la pantalla. Por ejemplo, cuando yo hago un menú de opciones, hago un menú de opciones y pongo eso al final. Cuando elijo una opción, limpia la pantalla y me muestra esa opción. Pum. Para Cuando eso. se vició mucho la pantalla, ya utilizaba una vez, o el mismo, el get, una vez que le pones un get, después de muchas impresiones, si son muchas impresiones, como para que vaya cortando la pantalla y siga imprimiendo, continúe de ahí después. Claro, para que no quede toda la pantalla con todo lo que yo vine mostrando y haciendo en ese momento, ¿sí? Exacto, porque si no después no sé si volves para arriba con la pantalla. O Bueno, sea, y acá, no ves todo lo que hiciste si le claro, das no, muchos prints. se pierde, y a propósito, para que vos no te desorientes de tantas cosas que están impresas en pantalla. Bueno, chequeen esto que está acá, que dice es obligatorio incluir el retorno cero, y acá está un poquito el debate de un foro que estuve viendo para ponerle a ustedes, y que nos dice que evidentemente el programa compila sin este return, pero que no deberíamos hacerlo por estos motivos, ¿no es cierto? Acá a veces puede pasar que te lo olvidaste a propósito, o no sabes programar, a veces te va a pasar con otras funciones también, o bueno, pasan un montón de cosas que no hacen falta. Incluso fíjense, yo puedo definir una constante que se llama exit success, que está acá, ya un nombre que está. Había programas que tenían esto y decían, esta constante le pongo 0 y después puedo poner simplemente return exit success. Es decir, sería salida exitosa. Queda más legible que poner un return 0, ¿no? Pero no tiene sentido. Eso cierra directamente la pantalla, o sea, donde se está ejecutando, la pantallita negra la cierra completa. Claro, exactamente. Sin que nosotros... Con el return 0 se va a quedar ahí como que terminó el programa y espera que simplemente cierres la venta. Pero bueno, un poco lo que me interesa es lo que les recuadré acá. Una función main siempre tiene que devolver un entero porque dice que devuelve un entero. O sea, no lo podemos evadir, hacernos los sonsos. Por más que se pueda, se puede. ¿Y qué quiere decir la instrucción return 0? Por si les quedaba por ahí en el tintero, lo que hace es finalizar la función y devolver el control a donde se llamó. Por ejemplo, al sistema operativo, ¿sí? Así que acá les dejo el por qué se pone eso y por qué no lo pondríamos y si se puede o si no se puede, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplitos más en C++ que usan la precisión y después ustedes me van a hacer una cosa. Por ejemplo, ya hicimos nuestro primer programa. Acá vemos el tema de la precisión. Espera, voy a compartir toda la pantalla. Siempre me olvido y comparto mal. Y yo ahí lo corro el programa. Pueden ver entonces la salida, ¿no es cierto? Si lo ven a eso, estamos viendo que acá, como estas dos variables, acá tengo un número 3 de alta precisión y que se va a recortar. Bueno, no se recortó porque no usamos precisión ahí justamente. Pero fíjense que acá está el ejemplo de la variable donde muestro que i quedó igual a 3. ¿En qué casos? ¿No es cierto? Cuando yo usé el más primero y después lo asigné. Y cuando yo uso el más al final, simplemente asigné un 2 y después lo incrementé, ¿sí? Eso es para ese programa que recién creo que no lo habían podido ver. Después, ¿qué más tenemos? Fíjense acá el tema de la precisión. Declaro un flotante, puedo declarar un flotante dividiéndolo. Fíjense esto que me va a guardar, está de gusto, ¿no? Pero puedo hacer esto, ¿no es cierto? 121,3 me guarda 40 y pico en X. Y después yo le puedo usar setPrecision3 a la variable X y que me la muestre con esa precisión que yo quiero. Porque esto me va a dar un número con coma. Si me fijo en la calcu,
121 dividido 3, me queda un número con una coma larguísima. Yo quiero que me devuelva con un solo dígito. Esto quiero que me devuelva. Entonces digo 1, 2, 3, precisión 3. Y después puedo mostrarlo de esta manera. A ver, ¿qué me muestra este programa? Corro y veo, ¿sí? Este programa me truncó, fíjense, el 40.3. Después me muestra estos numerales que son cadenitas, y me mostró X ahora con precisión 2, es decir, ya perdió la parte flotante, tiene 1, 2 dígitos, ya hasta el 3 eliminó, ¿sí? Es como si hubiera dicho 120, se perdió toda la parte con coma. Pero por ahí a mí me interesa el precisión para mostrar, por ejemplo, un número largo como este float F en 6 dígitos. ¿Hasta dónde me lo va a mostrar? Hasta el 68, ¿ven? Ahí están los 6 dígitos, sin contar el punto. Y por ejemplo acá estamos viendo un casteo implícito, declaro la variable K, y yo digo, K vale 1.7, la fuerzo y la convierto a entero. Al convertirlo a entero, K va a valer 1, porque se perdió la parte decimal. Así que son formas también de que se trunquen valores con decimales y demás. Acá podemos ver, por ejemplo, notas de parciales, cómo usar el operador por igual. Acá podemos decir, la práctica vale el 30%. Entonces yo digo, práctica por 0,3 y lo vuelvo a asignar. Teoría por 0,6 y lo vuelvo a asignar. Incluso puedo mostrar en un cout la suma de las 3 variables y no tengo el endline. Fíjense que no está el endline, ¿sí? What else? ¿Qué otros programitas tenía? Bueno, por lo tanto, este es otro de precisión que ya habíamos visto. Acá estamos viendo una introducción a lo que vamos a ver después, pero ya hay una estructura selectiva. Un if, else. Fíjense que acá no tengo end if ni nada de eso, sino que las llavecitas. Las llavecitas, que si hay una sola línea de código, puedo borrarlas y escribir esto así. O sea que esto, si yo pongo ya 2 líneas, necesito poner las llaves. Si no, se supone que solo una línea queda dentro del if, ¿sí? Y ahí está compilando. Estoy pidiendo un dato de entrada, como me muestra este cartel, ingrese un número, con cout, y el número lo estoy pidiendo con cin, ¿sí? Entonces yo acá ingreso un 4, por ejemplo, y me dice si el número es 5 o no es 5, porque este if lo único que hace es comparar. Bueno, ya vamos a ver un poco más de estructuras de control en la próxima, ¿sí? Ahora, ¿se entiende hasta ahí esto que hemos estado viendo? Sí, profe. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es mandarlos a una sala y quiero que se pongan a hacer un ejercicio cada uno, ¿sí? Hay niños en un curso y supónganse que el curso tiene 40 alumnos. De esos alumnos hay 28 mujeres y 12 varones. Quiero saber que el programa me muestre el porcentaje de cada uno de estos niños y niñas, ¿sí? Adiós. Muy bien, así me gusta. Les tocó el ejercicio 2. Pilas, ya saben más o menos, se dan una maña en lo que tienen que hacer. Sí, profe, lo que sí tenemos dudas es si pi está ya como una constante declarada en alguna de esas dos. No, pónganla ustedes. Declaren const de centímetros a pulgadas. Pueden usar el Google y poner cuánto vale un centímetro, cuántas pulgadas vale. 2,54 centímetros, 1 pulgada. Bueno, tienen que hacer eso. Pidan el valor en metros. Hello, grupo 4. Profe. Yo lo único que 16. aporté fue el área. Muy bien. Bueno, hoy aporta Cristian, capaz que en la próxima aporta, terminan haciéndolo. Grupo 1 entonces es este. Entonces definieron su constante con const, la leyeron con cint y luego hicieron los cálculos que directamente los mostraron en el cout. O sea que no usaron variables para almacenar estos valores, así que eso está bastante bueno. Muy bien, chicos, se nota que quedó bastante prolijito el programa. Bueno, así van haciendo todo. ¿Saben que pueden hacer proyectos también en C++? Simplemente hacen un proyecto y adentro van agregando los archivos. Muy bien, entonces ahí ingresamos un radio, que es yo, por ejemplo, de 2, y ahí nos queda el área. Bueno, quedó igual. ¿No es raro? Acuérdense que la fórmula era distinta. 2pi por radio y el otro era pi por radio al cuadrado. Pero pruebe con capaz que con otro número que no sea 2. A ver, probemos con 3, pero ¿está quedando bien? Sí, pi por radio. A ver, con 3. Ahí. Ahí está. Muy bien, ya me he asustado. Muy bien, chicos, felicitaciones. Grupo, ¿quién más comparte? A ver, grupo 1, grupo 3. El grupo 2 ya puede retirarse. Listo, el que muestra ya se puede retirar el grupo entero. Todo el grupo Se 4. ganan el premio. Compartí, Cristian, por Dios. Ahora se pelean, mira. Ahora se pelean por compartir.
Equipo D, muy bien, muy prolijo, pusieron el enunciado, genial. Ellos tenían que hacer el volumen, acá tuvieron que pedir dos variables, radio y la altura. Declararon su constante y a ver si lo corremos y ponemos un radio de 4 y una altura de, ¿cuánto digan ustedes? De 4 y de 7. Oh, raro los números. Ahí está, nos quedó un volumen de 87,9648. Y están usando precisión, ¿no es cierto? No tenían que usar precisión. No tenían que usar precisión acá, así que no hay. No, por eso redondeamos el valor de pi a 3,1416. Muy bien, perfecto, Cristian. Te has llevado todos los laureles del grupo 4, mira. Genial. Todos. Genial, chicos. Pueden retirarse, nos vemos el próximo, no sé. Bueno, nos vemos. Nos vemos, no el sé, próximo, no nosotros. sé cuándo nos vemos, porque el jueves es feriado, así que nos veremos dentro de 2 ¿sí? semanas. Sí, el jueves es feriado Bueno. por el día de la memoria, así que, bueno, Sí, ¿qué bien. grupo es? Mucho tiempo para estudiar tenemos. Exacto, los quiero ver súper afilados para la próxima. Navidad. ¿Qué viene siendo esto? Tres. El 3, profe, el 3. Grupo 3. Ay, no pudieron hacer la conversión. No. ¿Por qué te reís? Pero lo han- Malvado. Qué malo, profe. Para mí Lo todo nuevo intenté. esto, Malo, la verdad. hermano. Yo digo, este es el ejercicio más cortito que había. Tiene 3 renglones. Convierta metro a pulgada y a centímetro. Pero sí, la pulgada es la que te bromea ahí. Declararon su constante pulgadas. 254 googlearon. No hay nada hecho prácticamente. Pero ahí lo que... Solamente largo por pantalla los cartelitos ahí. Yo tendría que haber estado en ese grupo. El Yo tendría CAO que y haber el estado- CIN se entendió. Como para que te echen la culpa. Claro, el grupo, la próxima poneme en el grupo de los burros, Juanjo. No, mirá, ahí metro, por ejemplo, te falta un punto y coma, ¿o no? Y el main. Después de metros. ¿Alguien puede aportarles algo ahí con el main? Ayudémoslo. El main, ¿qué le falta? Un paréntesis atrás del Los main. Los paréntesis. Es una función, muy bien. Capaz que por eso tantos errores no estaba tan mal. Por lo menos que compile. A ver. Oh, mirá. Chun, 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 chun. Y eran los paréntesis, nada Mirá. más. Bueno, no era un error tan terrible. No era tan Profe, grave. ¿y la Ahora, consola? Ah, ¿será válido el resultado? ¿Qué decía la consola? ¿Qué? ¿y la consola dónde está? Sí, eso no. ¿Dónde está la consola para...? Claro, porque acá para se ve actuar? la validez. Ahí, remember. ¡Ah! Remember si nunca lo explicaron. Sí, de ahí se compila. Y no les voy a aconsejar porque No. a mí me está dando error, pero ese es el paso a paso, ¿sí? Me está dando error y no sé por qué. Antes no me lo largaba y ahora yo no sé si tengo Windows 11 o qué, no puedo hacer el paso a paso. Pero está bueno el paso a paso. A ver, ¿compiló? Capaz que no estás mostrando la... Este por 60. No estás compartiendo la ventana de la pantalla. Ah, está bien. Chan, chan. Muy bien, ahí Ahí de Fernando por mandó 60, ¿no? Bravo. el ejercicio. Ya me lo descargo yo también, así ya lo tengo, lo reviso. Ingrese la cantidad de metros, 15, en metros es 15, en centímetros es 0. 0. Ahí la pifiamos, Y en Le pulgadas faltó, 0 por 60, ¿no? Bueno, a corregirlo y a mandarlo le por faltó el un chat. valor, le faltó un valor. Pero la Algo base ahí. está, profe. Ver. ¿Y qué grupo me está faltando? A ver. No, Capaz el, que el- escuchan que se pueden ir. Me a mí está se me faltando. tildó el ¿Y qué? programa y se me cerró. Pero lo hicimos todo, así que ahí lo estoy volviendo a El de la- hacer. El de las niñas y los niños nos faltó. Sí, no. No, Vení, pero lo no, hicimos. volvé, no, ponle la coma, no, sacale la comilla. No, Dios mío. Lo dio todo, Caro, lo dio todo. Sí. Arre, Los dejo descansar, Ajá. que sé que están cansados, ya los tengo sobre hora. decirle que Así que, claro decir. Profe, sí, nos estamos viendo en 2 semanas. profe. parece que lo hice, Profe, profe. le- Estoy en el 1. No, espere, profe. Sí,